Agradezco mucho a los medios de comunicación que el día de hoy se encuentran aquí en esta sala de prensa de la legislatura. Pues bueno, soy Blanca Benítez, diputada local por el Distrito 15 y presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. El día de hoy, pues, estamos presentando una armonización, la armonización correspondiente que se da a raíz de la reforma que hubo en materia de transparencia a nivel federal. Este conjunto bueno, son varias iniciativas porque son distintas las leyes que se reforman el día de hoy y que todas buscan armonizar con la reforma que fue aprobada en marzo de este año por la Cámara de Diputados y que bueno, nosotros tenemos 90 días para hacer la armonización. Todavía nos quedan este mes, pero bueno, nosotros quisimos presentarla el día de hoy, ya aquí en Oficialía de Partes, con la idea también de que posteriormente haremos algunos foros ciudadanos para poder incluso complementar y también buscar las opiniones, ¿no?, de la ciudadanía. Es muy importante, de los mismos entes obligados a la transparencia. Creo que se puede enriquecer y sobre todo, bueno, darle a la ciudadanía esta herramienta que si bien existe, pero yo creo que falta ciudadanizar. Entonces, yo me gustaría basarme, sobre todo porque son temas un poquito no complicados, pero sí me gustaría también que pudiéramos hacerlo a través de esta presentación para que pudiera ser más clara la explicación de lo que vamos a hacer en la presentación de estas iniciativas. Bueno, pues como les comentaba, esta reforma que se da a nivel federal forma parte de lo que en diciembre del año pasado se aprobó como parte de lo que es la simplificación orgánica que se está promoviendo desde el gobierno federal. Por lo tanto, el objetivo principal de esta reforma es precisamente eso, o sea, ver la cuestión de que la parte de la transparencia también sea de una manera más simplificada y que los órganos que intervienen puedan tener una función dentro de los mismos sujetos obligados. Entonces, no hay que perder de vista esta situación, es atendiendo a un principio de simplificación orgánica. Ese es el objetivo principal de la reforma federal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a reformar? Bueno, la Constitución local y 9 leyes adicionales, en este caso, pues la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Legislativo, Judicial, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalía General del Estado de Querétaro, Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Querétaro y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Estos son los alcances que tiene esta reforma aquí en lo que es lo local. En total, bueno, dentro de lo que son artículos reformados son 144, derogados son 13, un total de 157 artículos. En todas estas leyes son los que se va a dar esta reforma. ¿Cuáles son los puntos esenciales de la reforma? Bueno, pues el más que se ha comentado más, que desaparece en el caso federal, que era el INAI, que desaparece y que ahora a nivel federal asume esta responsabilidad lo que es un organismo desconcentrado, que es a nivel federal se llama Transparencia para el Pueblo,
y que es un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción. Aquí en el Estado, bueno, desaparece el organismo constitucional autónomo Infocro y pues bueno, la reforma va en ese sentido, la creación de un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de la Contraloría, en nuestro caso estatal, para esta creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría. Bueno, pues es facultad del Poder Ejecutivo, ya en su caso pues se le creará con una iniciativa del gobernador. Otro punto esencial de la reforma son las solicitudes de información y resolución de recursos administrativos a cargo de las mismas autoridades obligadas. Es decir, que los recursos van a ser resueltos por este órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría. A mí me gustaría recalcar que, bueno, pues es la Secretaría de la Contraloría, un órgano gubernamental que tiene como objetivo principal pues garantizar tanto la eficacia como la transparencia en la aplicación de los recursos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a tener que dentro de la misma entidad se va a resolver el recurso. Otro punto esencial de la reforma es la introducción de los conceptos de autoridad garante local, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, y autoridad garante, órganos de control de los entes públicos y quien maneje recursos públicos. En ese sentido, bueno, pues vamos a tener como autoridad garante local el órgano desconcentrado que se cree a propuesta del gobernador y que va a conocer de lo que es recursos que se dan dentro del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo y municipios. Y la autoridad garante es todos los demás, que en este caso es los otros poderes, por ejemplo, el Poder Legislativo, Poder Judicial y también en este caso sindicatos, partidos políticos, todas las entidades que están obligadas, como son sujetos obligados a la transparencia, pues bueno, lo van a conocer a través de sus órganos de control interno. Otro punto esencial, pues es la creación del Sistema Nacional y subsistemas estatales de información pública. El último punto que consideramos como parte esencial, en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, en los mismos términos que se da en la Ley de Transparencia Local. ¿Qué armoniza esta iniciativa? Que el derecho de acceso a la información y la política de transparencia y protección de datos personales se trasladen en el ámbito local a un órgano desconcentrado de la administración pública estatal, al futuro órgano de control y disciplina del Poder Judicial del Estado y a los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, a las contralorías de la legislatura del Estado, partidos políticos, sindicatos y cualquier otro ente que maneje recursos, que era lo que les comentaba. Los procedimientos ante los órganos de control locales. La reforma desaparece la substanciación de los mecanismos y procedimientos de revisión ante los extintos organismos autónomos de transparencia, en este caso del Infocro, y se señala a las instancias competentes de cada poder del Estado, organismo autónomo, partido político, sindicato y en general cualquier persona pública o privada que maneje recursos. En cuanto a la resolución de los recursos por los órganos de control locales, las modificaciones en la Ley de Transparencia Estatal establece la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados ante la desaparición del organismo autónomo local.
Bueno, pues aquí como autoridad garante local vamos a tener que el órgano desconcentrado local que sustituya al Infocro en el ámbito del Ejecutivo local y municipal es parte esencial de esta reforma y establece el concepto de autoridad garante local, así se le llamaría. Bueno, ya en su caso, en un momento dado que el gobernador ya cree este organismo desconcentrado, pues tendrá un nombre en específico. Nosotros aquí solamente lo estamos poniendo como una autoridad garante local. Serían los órganos encargados de la Contraloría homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia y protección de datos de los municipios, conforme a lo que establecen sus respectivas leyes. Y bueno, les comentaba la creación de este órgano desconcentrado. El concepto también de autoridad garante que se da en esta reforma, se introduce este concepto y que sería el órgano de control y disciplina judicial del Poder Judicial, que actualmente es el Consejo de la Judicatura, pero como estamos en proceso de la reforma judicial, va a cambiar a ser el órgano de control y disciplina del Poder Judicial. En ese sentido nos estamos quizás adelantando un poco porque si bien la reforma judicial aquí en el Estado no ha sido aprobada, vamos nosotros a manejarlo ya como está establecida en la iniciativa de ya llamarlo como un órgano de control y disciplina del Poder Judicial. Los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos y la Contraloría Interna de la Legislatura. Esos serían las autoridades garantes, también el órgano de control interno del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por lo que ve a la información de los partidos políticos, y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, por cuanto hace al acceso a la información de los sindicatos. Bueno, también es importante mencionar que existirá el Sistema Nacional de Transparencia. Este sistema contará con una nueva conformación conforme a la Ley General de Transparencia y en este caso, pues, estas son las entidades que lo conforman: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien lo preside, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Tribunal Federal de Conciliación, Instituto Nacional Electoral, la presidencia de cada comité de los subsistemas de transparencia en cada estado. Es decir, esto es a nivel federal. En el caso del estado, se crea un subsistema estatal de transparencia que está conformado por, en este caso, funcionará por su respectivo comité. Va a existir un comité cuya función principal será la de coordinar, tener trabajos de coordinación con el sistema nacional, y lo van a integrar una persona de los órganos encargados de la Contraloría u homólogos en cada entidad federativa, de la entidad federativa más bien aquí en Querétaro, el Poder Ejecutivo, quien lo preside, Poder Legislativo, Poder Judicial y cada uno de los órganos constitucionales autónomos, así como representantes de los municipios. En este caso nos referimos en el ámbito local. Bueno, pues mire, aquí tenemos una imagen, un cuadro donde cómo en el 2024 el número de recursos en revisión de recursos de revisión en materia de transparencia, y vemos que en un total hubo 310 recursos en todo el año 2024. Ahí aparece, en este caso, municipio de Querétaro fue el que más recibió, con 104, un 34%, y así nos vamos en todas, digamos, las entidades que son sujetos obligados en el Estado y pues que son
más o menos alrededor de 120 sujetos obligados. Estos son los que recibieron el año pasado pues más recursos de revisión. En ese sentido, bueno, pues ahora con la reforma, quien va a conocer de lo que se refiere a los recursos de revisión, va a ser en el caso de los municipios y el Poder Ejecutivo, será este órgano desconcentrado que se va a crear y que va a hacer las funciones de lo que actualmente es el Infocro. Así como también, bueno, en el caso de los que no son entidades obligadas o sujetos obligados que no son del Poder Ejecutivo o municipios, ahí va a ser las secretarías de la Contraloría, quienes van a resolver los recursos de revisión. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ese es yo creo que parte medular de la reforma, porque anteriormente pues existía un órgano autónomo, que era el Infocro, ahora va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría Estatal, quien va a hacer esas funciones en materia de transparencia. Y pues bueno, esto obedece a que, como les comentaba al inicio, la intención o el objeto de la reforma a nivel federal pues es precisamente que se tuviera que simplificar una simplificación orgánica donde no pudiera haber duplicidad de funciones en el sentido de también, pues también una cuestión de austeridad, ¿no? Y eso es la parte esencial de la reforma. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Bueno, ajá. Sí. A ver, no, actualmente quien conoce y que lleva todos los temas en materia de transparencia, pues es un órgano autónomo, que es el Infocro. Con la reforma, desaparece Infocro como un órgano autónomo y ahora tiene que ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría. ¿Sí? Ya no va a ser un organismo autónomo, va a ser dependiente de la Secretaría de la Contraloría, que finalmente forma parte del Poder Ejecutivo. Bueno, actualmente Infocro tiene un presupuesto anual de 35 millones de pesos. Al hacer un órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría, yo esperaría que no sea un recurso de ese tamaño, ¿no? Creo yo que en ese sentido, pues es importante también ver que las contralorías o los órganos internos de cada entidad pues se puedan fortalecer para que puedan también llevar a cabo una función como de este tipo. Actualmente, pues incluso las unidades de transparencia que están en algunos municipios o en algunas entidades o sujetos obligados, a veces vemos que es una sola persona, ¿sí? Sin embargo, bueno, viendo la tabla que teníamos, también son pocos los recursos. En el año pasado, 2024, hubo un aproximado de 10,000 solicitudes en materia de transparencia. 120, alrededor de 120 sujetos obligados. Y de eso solamente en esta tabla veíamos que eran, ¿cuántos recursos de revisión? 300 y algo recursos de revisión, de 10,000. Ahí pues yo creo que sí falta mucho por hacer, y si bien la finalidad de esta reforma es la simplificación, creo que también es importante trabajar en los datos abiertos, porque finalmente esto es una cuestión meramente administrativa. Las funciones que tenía el Infocro ahora se van a trasladar a un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría. Y pudiéramos a lo mejor, bueno, la crítica
ha sido muy fuerte en ese sentido. Sin embargo, creo que es momento también de que las contralorías de todas estas entidades se fortalezcan, porque a final de cuentas tienen esa función también de la transparencia, las contralorías, de tal manera que si un funcionario no entrega la información requerida, va a terminar en un procedimiento administrativo que tiene que iniciar una contraloría. Reforma solamente toca al Infocro y no a la ESFE, ¿o también tiene? No, bueno, la ESFE es también, bueno, es un órgano autónomo que tiene como finalidad, bueno, la cuestión de los recursos ejecutados por el poder público, digamos, ¿no? Y en este caso, bueno, la transparencia es más global, ¿no? Son distintos, son distintos. ¿Y cómo se va a garantizar que se inicien estos procedimientos administrativos? Buena pregunta. En este caso, por ejemplo, bueno, el ciudadano podría tener la opción de irse independientemente de lo que nosotros podemos decir, porque esto es de acuerdo a la ley, los contralores, los órganos internos de control tendrían que iniciar un procedimiento de responsabilidad cuando haya omisión. A la par de eso, bueno, queda el amparo también. Ajá. Entonces, es otra vía que pudiera ayudar a los ciudadanos. Sin embargo, pues en ese sentido, creo yo que sí se tiene que exigir el cumplimiento de lo que debe ser. O sea, no nos garantiza que una figura autónoma, porque a final de cuentas, aunque es autónoma, también nada más requería la información, y si había una situación con un funcionario, tenía que requerir al órgano interno de control a iniciar el procedimiento. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué va a hacer? Ya no se va a triangular, porque a final de cuentas un incumplimiento llegaba a la parte de las contralorías internas, ¿no? Y ahora no se va a triangular con otro organismo autónomo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos y